Chicos, ahí me escuchan. Es- Menciónenme. Entonces no escucharon nada de la introducción, nada, nada, nada. Entonces comencemos desde el inicio, no hay problema. A ver, verán. Como les decía, eh, el día de hoy lo que vamos a ver es todo lo que tiene que ver con leyes de Mendel. Entonces, una ley de Mendel no es más que el principio básico, las reglas básicas para poder generar la expresión genética, para poder abordar lo que ya se llama herencia o transmisión de una herencia. Entonces, eh, para que yo pueda tener esta transmisión o esta herencia, para que yo pueda tener esa transmisión o esta herencia, necesito tener ciertos conocimientos anteriormente vistos en los principios que les di en la anterior clase, que es un gen, que es un cromosoma, cuándo se va a expresar, cuándo va a ser un alelo. Entonces el día de hoy lo que vamos a ver es toda esa sucesión de términos que vimos en la anterior clase, pero ya basada en lo que son las leyes de Mendel. Entonces, para recordar qué es una ley de Mendel, o para entender lo que es una ley del Mendel, nosotros ya creo que entendemos de este punto que nosotros estamos formados por pequeñas codificaciones genéticas a las cuales las llamamos genes. Estos genes son pequeñas secuencias de ADN las que contienen tanto intrones y exones. Recuerden que los intrones son la parte no codificada y el exón es lo que se puede expresar. Entonces, si yo bien tengo un gen, este gen tiene que obligatoriamente eliminar todos los intrones. ¿Con qué propósito? Generar el mensaje específico para generar lo que se llama proteína específica. Una proteína que tiene una función metabólica, una proteína que tiene una característica como tal. Entonces, en breve resumen, lo que se puede decir y hasta lo que hemos estado viendo hasta este momento es que todo gen, todo, absolutamente todo gen que se puede expresar y puede ser visible, va a traducirse en una proteína. O todo gen que se expresa va a traducirse en una proteína. Ahora, si esta proteína que se genera llega a tener una actividad ya visible, una característica que ustedes ya pueden observar como tal, o una característica que ya puede ser cuantificada, ahora este gen se lo llama parte fenotípica. Entonces, lo que nosotros estábamos diciendo es lo siguiente. Si bien yo estoy conformado por toda la información de genes y por ende tengo un genotipo establecido, todo ese genotipo va a tender a expresarse dependiendo de la célula y va a generarme proteínas con diferente función. Pero si yo logro ver ya esa característica establecida, tras la expresión del gen y tras el estímulo de dicho gen, ahora a ese ya no le llamo genotipo, lo llamo fenotipo. Ahora, si ustedes recuerdan, todo nuestro ADN está compactado en 23 pares cromosómicos, donde la conjugación de todas estas redes de ADN unido a proteínas, como son por ejemplo las histonas, llegan a generar lo que se llamaba eucromatina y después llegaban a generar lo que se llamaba cromatina, que era una solución o una envoltura de ADN con proteínas que no eran expresables. Entonces, aquí viene un punto importante. Para que yo pueda tener tanto grupo de metilaciones o grupos de acetilaciones, van a corresponder a este factor epigenético, que no es más que todos los factores ambientales y todos los estímulos que ustedes reciben. Estímulos que vienen desde la alimentación, desde el ambiente mismo. Estímulos que van considerándose con todo lo que ustedes se manifiestan y con todo lo que ustedes tienen a su alrededor. Entonces, esas cosas que tenemos alrededor, alimento, ambiente, personas, microorganismos, caracteres físicos, van a generar que el ADN en estos denominados ADNs inaccesibles o genes inactivos que están en función de eucromatina o cromatina no sean expresables. Pero frente a un factor específico, frente a un estímulo específico, va a provocar que el ADN pueda abrirse y pueda expresarse por él.
Y si comienza a expresarse, comienza a replicarse, comienza a traducirse, lo que va a generar obviamente es una proteína. Entonces, de aquí viene el principio donde que si yo bien tengo un estímulo y todos tenemos el mismo estímulo, por ejemplo radiación solar, no todos vamos a responder a la mismo factor, no todos respondemos al mismo factor epigenético de la misma forma. Unos van a comenzar a expresar con mayor facilidad este gen y otros van a expresar con menor facilidad este gen. Lo que se traduce a algo muy simple. Todo gen que pueda expresarse con gran facilidad de acuerdo a estos factores epigenéticos se van a llamar genes dominantes. Porque si ustedes observan van a ver una característica ya bien puntual en el fenotipo. Pero recuerden que también pueden haber genotipos de carácter dominante. Otras situaciones. Por ejemplo, si yo no tengo este factor epigenético, simplemente yo no es que no produzca el gen que me está estableciendo, sino que yo sí produzco la proteína, pero está en menor concentración, en menor medida. Por lo cual a los genes ya suelen llamarlos genes recesivos, porque la cantidad de proteína para la actividad o para la característica física ya no es el correcto. Entonces, aquí vienen dos puntos importantes. Si yo tengo un gen y este gen va a generar proteína y la proteína tiene la forma correcta y la cantidad correcta, yo puedo mencionar que ustedes son organismos totalmente sanos. Pero si algo le pasa en este proceso de metilación, acetilación, por todos los efectos ambientales que tenemos, y el ADN se modifica ya en grupos grandes, en segmentos grandes, porque es normal que se modifiquen una, dos, hasta 10 pares de bases de ADN, eso es normal. Pero si ya comienzo a ver que se modifica mucha cantidad, puedo dañar el gen. Y ese gen, si bien está presente, también me puede dar una producción de proteína. Pero ya llegaríamos a enfermedades de origen metabólicos. Pero en cambio, si yo no tengo la proteína o ya hay una ausencia total de la proteína, ya estaríamos hablando de enfermedades de origen genético establecidos. Entonces, recuerden, el punto clave de todas las leyes de Mendel es cuándo tengo un gen dominante y cuándo tengo un gen recesivo. Gen dominante siempre cuando hay la producción de esta proteína a partir del estímulo. Yo encuentro la proteína, yo encuentro la característica. Gen recesivo, obviamente, cuando no existe la cantidad o existe muy poca de la cantidad. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Entonces sigamos. Recordemos que es un cariotipo humano. El cariotipo yo les mencioné que no es más que toda la información genética, toda esta compactación de cromatina ya dividida por segmentos establecidos, para ser exactos en 23 pares cromosómicos o 46 cromosomas. Ahora, aquí lo importante es que no se va a expresar toda la información genética en todas las células. Dependiendo de la célula, cada célula, dependiendo de su estímulo, expresa distintas codificaciones o distintos segmentos genéticos específicos para la función celular que está desempeñando. Entonces, resulta que nosotros, si bien todas nuestras células de nuestro cuerpo tienen todo el mismo núcleo, tienen toda la información, tienen los 23 pares cromosómicos, todas estas células ahora en el cariotipo humano van a llamar o van a poder llamarse somáticas, que ya vamos a ver más después. Esto quiere decir que si yo heredo un cariotipo, el par del cariotipo siempre va a estar expresado por un par cromosómico. Una pareja de cromosomas o un par de la pareja de cromosomas que vino de mamá y la otra que vino de papá. Siempre va a ser así. Por ende, el cariotipo humano siempre va a tener un par cromosómicos o se van a ser llamados diploides como tal. Ahora,
Esto vimos la anterior clase, si recuerdan. ¿Qué es un gen? Un gen es del pequeño segmento. ¿Qué es un alelo? Si nosotros ya nos basamos en el par cromosómico como tal, el par cromosómico siempre va a estar representado como 2N, una célula diploide, que siempre está emparejada en dos. Una parte de un gen segmentado que vino de la información de papá y una parte de un gen segmentado o de un cromosoma segmentado que vino de la parte de mamá. Ahora, si nosotros hablamos que estamos en el mismo par cromosómico, obviamente el cromosoma 11 de papá debe unirse con el cromosoma 11 de mamá. Y si nosotros somos especie, nosotros tenemos genes similares para hacer distintas funciones. Un ejemplo, yo tengo un gen de mamá que va a producir insulina, pero a su vez también debo tener un gen de papá que va a producir la misma producción de insulina. Ahora, ¿por qué no puedo llamarlo a esto genes iguales, sino genes alelos? Recuerden que la codificación tanto de madre y padre no son la misma porque no vienen de los mismos individuos. Pero como somos especies, hay ciertos genes que necesitan tener la misma codificación genética. Pero es imposible tener la misma codificación genética de una persona a otra. Lo que pasa es que para yo llamar un alelo, la codificación de un gen, por ejemplo, gen A de padre, es esta, y la codificación del gen de madre va a ser esta, ha mutado en una base, o va a mutar en pequeñas cantidades de base, con lo cual no genera un daño para el organismo como tal. Ahora, ¿la proteína es igual o diferente? Muchas de las veces la proteína tiene la misma función, si bien no tiene la misma forma específica, cumple la función. O bien se parecen muy similar. Ahora, hasta ahí no hay ningún problema en cuestión a mutaciones, porque las mutaciones en nosotros van dándose todos los días de acuerdo a la diversidad y a la evolución genética que nosotros mismos tenemos, a la adaptación propia del mismo organismo. Ahora, cuando estas mutaciones se vuelven tan grandes y tan visibles, ya no es normal. Ahora, en las leyes de Mendel, este gen puede estar presente, puede ser sano o puede ser anormal. Se lo menciona. Entonces, cuando hay enfermedades, ya se habla de enfermedades típicas, genéticas, no es que no exista el gen, sino que sí existe, pero está alterado. Y muchas de las veces en estos casos a eso se lo suele llamar enfermedades autosómicas o enfermedades ligadas al X dominantes, porque sí existe el código genético. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en las monosomías, donde yo pierdo todo un par? En vez de tener los dos, el par como tal, solo tengo uno. Muchas de las veces no es suficiente la proteína que genera el gen de solo una parte. Se necesita la otra parte, obligatoriamente. Hay casos donde las dos partes de los genes van a expresar por igual la cantidad de proteína. O hay otros casos donde solo una parte se expresa y la otra no. Por eso hay las situaciones en que yo me voy a parecer bien a madre o padre o me voy a parecer a ambos. ¿Sí? Entonces, un gen alelo no es más que el sitio de unión. Un gen alelo no es más que la comparación entre el gen de una función específica de papá con el mismo gen de la misma función específica de mamá. Si estos genes no van a ser obligatoriamente iguales, van a variar relativamente en algo. Si estamos hablando de una comunidad o de un ecosistema o de un sector establecido que no tiene gran diferencia, pero hay ciertas metrópolis o ciertas urbes, ciertos sitios, por ejemplo Nueva York, donde tan grande es la diversidad genética
que estos alelos llegan a tener diferente forma y por ende los hacen más, eh, tienden a ser personas con mayor formación genética frente a varias condiciones establecidas. Ejemplo, hay personas que se enferman muy fácil de gripe porque pueden que no tengan genes para poder controlar esa gripe, pero hay personas que pueden tener muchos genes frente a muchos organismos que les dan una inmunidad o que les dan una forma genética de adaptarse mucho mejor al ambiente. Entonces, de esto depende la diversidad genética de los alelos. Dudas. ¿Les escucho, chicos? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Ninguna. Entonces, recordemos, si bien una mutación genética no se puede generar tanto en una enfermedad, esto es muy relativo porque depende de la posición de la mutación genética. Si se cambia una base, se inserta una base o se elimina una base en un punto crítico, tanto de la lectura del nuevo gen o de la terminación de dicho gen, puede alterar y puede formar una enfermedad genética. Pero si esta alteración cambia en un intrón o en un exón, si, es, eh, si esta información genética cambia en un intrón o en un exón, puede que genere daño o puede que no. ¿Sí? A ver, Araceli dice la diversidad genética es propensa a producir mutaciones como las de enfermedades genéticas como el síndrome de Down. Ya. Cuando hablamos de diversidad genética, solo estamos hablando de pequeños segmentos, ya no los, ni podría decir los segmentos, sino pequeñas cantidades de base. Recuerden que pueden ser de 1 a 10, son muy pequeñas para yo poder ya hablar de una diversidad genética. Pero si yo ya pierdo grandes segmentos, por ejemplo, pierdo segmentos cromosómicos, como vimos en la anterior clase, o voy a perder totalmente un cromosoma, o se me duplica totalmente un cromosoma, como es en el síndrome de Down, trisonomía del cromosoma 21, ¿qué quiere decir? Que se está duplicando una copia total. Entonces, si bien ahora ya no hay los dos genes de padre y madre, sino hay tres genes, hay una sobreproducción de proteína. Entonces, no es lo mismo diversidad genética a que me va a generar, esta diversidad genética sí me puede producir enfermedades genéticas, pero estas enfermedades genéticas son muy raras o son muy difíciles de contraer. En cambio, si ya hablamos de síndromes establecidos, síndrome de Down, distrofia, síndrome de Marfan, enfermedades donde ya tengo grandes segmentos establecidos de cromosomas repetidos, deleteados, insertados, o ya tengo cromosomas como tal, que se han ido aumentando, que se han ido eliminando, como es en el síndrome de Turner, síndrome de Down, y entre otros, ahí ya no lo puedo decir que es diversidad genética. Ahí ya es producto del envejecimiento celular. Porque para que exista toda esta diversidad, todo este cambio en toda la formación del ADN, lo que se necesita es la recombinación de esta información. Y esa recombinación de la información solo sucede cuando hay meiosis. Más a futuro ya vamos a ver cuándo es mitosis, cuándo es meiosis. Pero recordemos que nuestras células de todo nuestro cuerpo, a excepción de los gametos, van a dividirse por célula mitótica, que quiere decir que tanto célula madre, célula hija tienen la misma información genética. Pero cuando yo voy a generar descendencia, ya no hablamos de célula mitótica o de célula somática, sino de un gameto. Y ahora ahí depende, obviamente, de la edad de la célula, de la manifestación.
Porque no es lo mismo que, por ejemplo, lo más común en el síndrome de Down es que mujeres pasados los 31, 35 años ya tengan una probabilidad establecida de generar descendencia o niños con síndrome de Down. Porque en sus células, debido a todo este deterioro como tal, ya las proteínas no cumplen la misma función de restricción y permiten o se equivocan en la formación ya de duplicación de segmentos grandes de cromosomas. Entonces, la diversidad genética sí me puede generar mutaciones en enfermedades, pero son muy raras. El envejecimiento celular son lo más común que me puede generar enfermedades si hablamos ya de concepción. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Entonces sigamos. Entonces aquí tenemos. Para yo poder hablar de la herencia, tengo que... esto es para la siguiente clase que vamos a ver. Vamos a ver enfermedades. ¿Cuándo tengo que llamarle autosómica dominante, autosómica recesiva, autosómica ligada al X, recesiva ligada al X? Entonces, nuestro cuerpo posee dos tipos de células. Todas las células cuando ustedes están por unirse o para ser concebidos vienen de gametos, células haploides, células que solo tienen un cromosoma, no en par. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos espermatozoide y óvulo, que si bien el espermatozoide tiene esta división o esta célula en esta parte de mitosis que va a generar la misma que, que va a generar por división el mismo espermatozoide, este espermatozoide puede entrar en ciclo meiótico y generar una diversidad genética porque la combinación de esto del par ya no va a ser un par, sino se va a generar solo un segmento del par cromosómico. Entonces, tanto espermatozoides y óvulos tienen una parte del par cromosómico. A eso se los llama gametos. En cambio, todo el resto de nuestras células se van a llamar células de tipo somático, porque todas estas células van a tener el par cromosómico. Entonces, si nosotros aquí vemos cómo se dibuja una célula haploide, es solo un cromosoma como tal. Mientras las células diploides tienen el par cromosómico o se lo puede representar como que tienen y se puede ver el cariotipo. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedades que están ligadas obligatoriamente al cromosoma o al par cromosómico número 23, siempre se menciona que está ligado al cromosoma X, porque estamos hablando de los haploides. Recordemos que una mujer siempre va a ser XX y un hombre va a ser XY. Entonces, toda enfermedad ligada al cromosoma X es porque va a diferir o va a fallar ese cromosoma X. En cambio, toda enfermedad autosómica no está haciendo referencia a los cromosomas sexuales, sino está hablando en general de todo tipo de célula que puede presentarse en cualquier par cromosómico. ¿Dudas? Entonces, para la siguiente, recordarán, vamos a tener enfermedades cuando son ligadas a X y enfermedades cuando son ligadas a cualquier par cromosómico de los 23. Ahora, recordemos el punto clave de aquí. ¿Cuándo llamar dominante? ¿Cuándo llamar recesivo? Independientemente si sea genotipo o fenotipo, dominante es cuando ya puedo observar la cantidad de proteína establecida y me puede dar una característica. Recesivo cuando esa cantidad de proteína no es muy abundante o no existe y por ende no tengo la característica. Entonces, el dogma central de la herencia genética o el dogma central para poder estudiar las leyes de Mendel se basan en este principio. Todo gen como tal, ya después de la transcripción y traducción, va a generar una proteína. Y dependiendo de esta concentración de la proteína que se forme, yo puedo llamarlo dominante o recesivo.
Ahora, en las leyes de Mendel, a esos genes dominantes se los describe con A mayúscula o se los escribe con una letra mayúscula para hacer connotación de que existe mayor cantidad de proteína respecto al recesivo, que es la minúscula, que no genera o no existe la proteína, la cantidad o la concentración de proteína específica como tal. Por lo tanto, padre y madre nos dan genes. En el mismo locus, en el mismo sitio, el mismo gen se llama gen alélico. Los dos genes no son iguales, difieren al menos en una base, pero generan una proteína con la misma propósito, con la misma función. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver lo que se llaman leyes de Mendel. Primera ley de Mendel. La ley de uniformidad de los híbridos de una primera generación. ¿Qué dice la primera ley de Mendel? Nosotros tenemos a ver, chicos, si me siguen escuchando, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué me dice la primera ley de Mendel? Habla de una ley de uniformidad. ¿Qué quiere decir? Que va a haber unos híbridos de una primera generación, que es un híbrido que tiene dos pares, dos alelos diferentes. Entonces, la primera ley de Mendel casi en la totalidad de casos no se cumple, porque menciona que vamos a tener un gen o una descendencia con un cromosoma totalmente dominante homocigoto con otro cromosoma totalmente dominante homocigoto recesivo homocigoto. Porque si nosotros aquí tenemos una doble A y aquí una A minúscula doble. Entonces, la primera ley o ley de uniformidad de los híbridos de la primera generación, lo que menciona es que si bien se unen un dominante homocigoto y un dominante, un recesivo homocigoto, sí, son homocigotos puros. Entonces, si bien se unen estos homocigotos puros, ya sea dominante y un recesivo, lo que me va a dar en la primera generación obviamente son híbridos. Híbridos que se van a combinar con un gen dominante y un gen recesivo. ¿Sí? Obviamente, los cuatro son uniformes. Las cuatro descendencias que van a salir son totalmente uniformes respecto a esto. ¿Por qué? Porque lo que se va a expresar es el factor dominante en todos ellos. Y por ende van a ser muy semejantes. Ahora, obviamente, en nuestras poblaciones no existen miembros con total carácter dominante genético. Tiene que existir ser totalmente, volvamos de forma vulgar, de raza pura para poder generar esta primera ley. Por lo general no existe, no se puede establecer la primera ley. Pero la base es esto. Si yo uno dos homocigotos puros, un dominante y un recesivo, voy a generar mi primera descendencia de heterocigotos tanto con el rango de dominante y recesivo, con el rasgo genético o el genotipo dominante recesivo, donde lo que se expresa obviamente es el dominante. ¿Sí? Esa es la primera ley. ¿Alguna duda? Por lo cual, hasta aquí las leyes de Mendel resultan ser sencillas. Ahora, lo que quiero que se imaginen es lo siguiente. Cuando hablamos de hablar ahorita de las leyes de Mendel, vamos a darle ya una característica fenotípica para que pueda ser establecida. Por ejemplo, tipo de piel, color de ojos,
color de algo. Son características ya con proteínas establecidas. Entonces, viene lo que se llama segunda ley de Mendel o ley de la separación o disyunción de los alelos. ¿Qué quiere decir? Si bien yo tengo una población que es heterocigota y ya no es dominante ni recesiva, sino es una población heterocigota con alelos disyuntivos o alelos similares, puede pasar que en la tercera generación, o en este caso si hacemos relación a la anterior, o en la segunda generación si tomamos como esto como progenitor, que los alelos de cada una de las poblaciones o de cada uno de los padres que van a salir pueden dividirse y pueden dar origen a homocigotos establecidos puros. Sí, la segunda ley de Mendel puede comenzar como la primera generación dando una segunda, también puede generar como la tercera generación si la partimos ya desde un conjunto puro. Entonces, la segunda ley o ley de separación o disyunción de los alelos, que quiere decir que si yo tengo un miembro heterocigoto, no es más que separar sus alelos, ya sea su gen dominante y su gen recesivo, y voy a generar poblaciones establecidas. Pero ya tengo genotipos establecidos como totalmente homocigotos dominantes, un homocigoto recesivo en su totalidad. A ver, hasta que podamos retomar. Los chicos que estén en Facebook, ¿alguna duda? Entonces, chicos, hasta que logren conectarse a los demás. Primera ley de Mendel, recuerden híbridos, tenemos homocigotos puros, ya sean dominantes o sean recesivos, que la primera generación me van a dar heterocigotos, los cuales van a tener un rasgo fenotípico dominante, pero un genotipo heterocigoto tanto en dominancia y recesión. Segunda ley de Mendel. Nosotros estamos viendo que la segunda ley de Mendel va a partir desde dos parentescos, desde dos individuos que van a ser totalmente heterocigotos y los cuales van a separar sus genes
Y en la nueva recombinación van a generar lo que ya se llama una disyunción de alelos, o van a generar como tal un genotipo establecido tanto en un genotipo dominante homocigoto, dos genotipos heterocigotos donde hay dominancia de A, por ende se van a parecer mucho entre tres individuos, y totalmente un homocigoto recesivo, el cual difiere y va a tener los genes establecidos de las primeras descendencias. Un ejemplo de esto, la transmisión de color de ojos. Muchas de las personas que tengan color de ojos verdes, celestes, muchas de las veces los padres no llegan a tener el mismo color de ojos, o mejor dicho, los padres no heredan el color de ojos a sus hijos, sino son un gen recesivo que se manifiesta después de una generación. Como en el caso, muchos de ustedes van a tener estas coloraciones, pero el que manifiesta van a ser bien abuelitos o abuelitas. Y por último, la tercera ley, y esta es la más difícil, la que supuestamente a ustedes les hace ver estrellas porque se vuelve más complejo. Ahora, la tercera ley es la ley de segregación independiente de los caracteres. ¿Qué me manifiesta esta ley independiente de los caracteres? Aquí ya no vemos solo una característica, sino ya un individuo posee las dos características establecidas. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Por ejemplo, vamos a darles una coloración. Si bien yo aquí tengo gen gen dominante homocigoto para un color y gen dominante homocigoto para una textura, acá tengo un gen recesivo para un color y un gen recesivo para una textura. Sí, la posibilidad de combinaciones son 16 por lo siguiente. Ahora, si yo tengo, ya estoy hablando de condiciones de caracteres, yo puedo dividir a estos individuos que van a poder presentar dos caracteres. Un carácter de color amarillo cuando es una A mayúscula y un carácter de color verde si es una A minúscula. Obviamente, ¿cuál se va a expresar respecto al otro? Si yo tengo A mayúscula con A minúscula, obviamente A, porque es el gen dominante. Ahora, el otro característica o la otra característica independiente que no depende del color, sino va a depender de sí mismo, es de la textura. Donde yo tengo una textura de color, una textura en el color amarillo, que es B, que es totalmente lisa, y una textura rugosa cuando el gen es recesivo en B minúscula. Entonces, yo llego a unir a este gameto con este gameto, lo que voy a generar es un híbrido heterocigoto que va a tener los dos genes. Ahora, ¿cómo manifiesto los dos genes? ¿Cuáles son las posibilidades de que pueda manifestar este individuo el alelo genético? Porque bien puede manifestar un color y una textura. ¿Qué quiere decir? Si bien manifiesta ser amarillo, ya no puede manifestar ser verde. O si manifiesta ser verde, ya no puede ser amarillo. Por lo cual, porque aquí estamos hablando de dos caracteres. Antes, en las dos anteriores leyes, la primera ley y la segunda, estamos hablando de un solo código, de un solo alelo, de una sola característica. Por ejemplo, aquí estamos hablando que esta persona tiene coloración negra y esta coloración es coloración blanca. Entonces, al final, cuando se llegan a unir, ellos van a generar una coloración más hacia la coloración negra. ¿Sí? Igual acá en la segunda ley habla de lo mismo, solo estamos hablando de una característica. Pero en la tercera ley ya no se habla de una característica, se habla de múltiples características. Por eso aquí yo ya estoy mencionándoles que tengo una característica en color, donde si es dominante es amarillo y si es recesivo es verde. Pero no solo eso, tengo una característica en estructura, en la forma del contorno.
donde si es dominante es una B mayúscula y si es recesiva es una B minúscula. Ahora, ¿cómo manifiesto el cuadro de Punnett de este heterocigoto? Si bien tiene 4 genes distintos, porque son 2 condiciones o 2 caracteres distintos, no se van a expresar los 4 genes a la vez, solo pueden expresarse en determinadas combinaciones. ¿Cuáles son las determinadas combinaciones? Si nos partimos de esto, donde puede expresar el color amarillo y obviamente puede ser lisa porque se van a expresar los dominantes. Entonces, por ende, tengo una expresión dominante, AB. Otra, donde este individuo va a expresar el color amarillo porque sigue siendo dominante, pero ya no va a ser liso, sino va a ser rugoso. Ese es el otro alelo que se puede formar. La otra forma, donde ya no va a poder expresar el color amarillo, sino el color verde, pero obligatoriamente va a ser liso. Y la última, donde va a ser de color verde y va a ser liso obligatoriamente. Pero esto no es la expresión, sino son la posibilidad de los alelos que se pueden generar. Porque recuerden, si bien yo tengo 4, solo dos, solo un alelo va a poder ser expresado. En pocas. Si es amarillo, ya no es verde. Si es liso, ya no es rugoso. Eso es lo que me está diciendo. Este individuo puede generar 4 características o 4 posibilidades debido a los gametos que él tiene, debido al genotipo o a la forma heterocigota que él tiene, donde puede ser amarillo y liso, amarillo y rugoso, verde y liso y verde y rugoso. Las 4 posibilidades. Ahora, la ley de segregación, aquí manifestamos que en la primera generación se está uniendo. Sí, los alelos recesivos totalmente se van a expresar en menor cantidad. Porque obviamente ya entienden ahorita, recesivo no se expresa la proteína. Ahora, la idea que les estoy mencionando. Este individuo de aquí va a generar los 4 alelos que se van a poder expresar. Otra vez les decía, amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso, verde rugoso. Las 4 posibilidades. Pero en este ejemplo, específicamente en este ejemplo, en la primera generación de combinación se unen 2 heterocigotos. ¿Qué quiere decir? Que las mismas posibilidades de combinación me va a dar el otro individuo. ¿Sí? Por eso aquí puede haber 16 posibilidades. Ahora, ¿qué tal si aquí ya no tengo esto? Hay otros códigos genéticos. Tendría que ver la posibilidad de los códigos. Tendría que ver qué posibilidad me puede haber. Por ejemplo, ¿qué tal si aquí habría una A mayúscula? La única posibilidad es que solo fuera amarillo y ya no verde. Y ya no tuviera 4 posibilidades genéticas, ¿sí? De herencia, sino solo tuviera 3. Entonces depende mucho de la cantidad de los genes que estén involucrados y obviamente la posibilidad de la herencia en los alelos que ustedes puedan generar. Entonces aquí es importante que ustedes deban entender cuándo va a ser dominante y cuándo va a ser recesivo, porque eso me da las posibilidades para poder ver la segregación independiente de los distintos caracteres. Por eso lo llamo segregación independiente, porque no depende el un carácter del otro, y esto se traduce en que un gen es independiente de otro gen. ¿Sí? Entonces, en resumen es eso. Si yo tengo un cigoto de 4, yo veo las posibilidades de herencia que me puede dar. Recordando que amarillo A mayúscula, verde A minúscula, liso B mayúscula, rugoso B minúscula. Por lo cual, las únicas posibilidades, vuelvo a repetir, son las siguientes. Que esta persona o este individuo de aquí, o en este caso esta guisante de aquí, pueda generar 4 posibilidades que no corresponden a esto, sino a las 4 posibilidades que ustedes puedan creer. ¿Cuáles son? Que el guisante es amarillo y liso, que el guisante es amarillo y rugoso,
que el guisante es verde y liso o que el guisante es verde y rugoso. Son las únicas posibilidades que me da este código genético. Como es el mismo, viene el código genético. Ahora aquí es muy distinto. A esto de aquí, cuando ya generan la población en Punnett, ya generan los distintos genotipos, ya hay una cantidad establecida de población. Entonces, al combinar todos los segmentos del cuadro de Punnett, nos damos cuenta que hay mayor cantidad de población de garbanzos o de población de este alimento en color amarillo. ¿Por qué? Porque si bien hay partes genéticas donde yo tengo A mayúsculo y A minúsculo en genotipo, obviamente lo que se va a expresar es el color amarillo porque es un gen dominante. Entonces, aquí lo que nos interesa es únicamente ver los genes dominantes que se pueden expresar en primer punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo como gen dominante lo que voy a tener es el color amarillo que se va a expresar unido al liso que se tiene que obligatoriamente expresar. Por ende, primer punto, totalmente dominancia en color y textura. Segundo, dominancia en color y textura. ¿Va a ser en menor textura? Sí, un poco, porque va a depender, porque va a haber menor cantidad de textura por el gen dominante B minúsculo. Acá igual, ¿va a ser muy amarillo? Sí va a ser amarillo porque es dominante, pero no va a ser tan amarillo como cuando es dominancia total, pero sigue siendo amarillo. Entonces, gen dominante, gen dominante, gen dominante, gen dominante, 4, 8, 10, 2 en dominantes de A y 4 en recesivo de B. Ahora, a mí lo que me interesa es ver cuándo un genotipo va a ser amarillo y liso. Entonces, las únicas posibilidades van a ser cuando haya una A y una B mayúscula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son el grupo o el porcentaje que me puede dar un alelo dominante para la siguiente, el genotipo obligatoriamente dominante. ¿Qué pasará si igual le tengo un gen dominante en A, pero ahora tengo una textura recesiva? Ya no es liso, es totalmente rugoso. Entonces ahora lo que tengo que ver es los genotipos que tengan el dominancia en A, pero que no tengan la dominancia en B. Entonces, si yo veo todos, aquí tengo uno A dominante en A y recesivo en B. Dominante en A y recesivo en B. Dominante en A y recesivo en B. Por lo cual, solo tengo el 3, un porcentaje establecido, que es una fracción, el 3 de la 16 parte del cuadro de Punnett. Ahora, ya vi los amarillos. Ahora quiero ver los verdes que tengan generancia en dominancia en liso. Entonces obviamente veo que aquí tengo recesivo en color, que es verde, pero obligatoriamente tienen una vinculación de dominancia a la textura. Entonces igual me sigue siendo 3 sobre 16 y al final obviamente el totalmente recesivo, que tiene los 4 genes recesivos o los 2 alelos o los 2 pares alélicos recesivos, que a este ya lo he podido llamar totalmente recesivo y a este totalmente dominante. Muchas de las veces en el colegio se acostumbran a hacer estos ejercicios que les van a poner 2 hasta 3 alelos diferentes. El punto clave de aquí es saber las características que se me pueden enfrentar frente a las dominancias y recesiones de dichos genes. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Que esta es la parte. La tercera ley de Mendel es la más compleja de poder entender, pero si ustedes ya logran ver cuál es dominante y cuál es recesivo y pueden generar el carácter desde solo uno. Los anteriores son fáciles porque yo veo de uno y lo divido. Veo de uno y lo divido y lo voy mezclando, entonces no hay problema. Pero aquí yo tengo que ver
alelo que se me puede expresar, las posibilidades de los alelos. No siempre se van a reproducir los cuatro en este caso, sino va a haber posibilidades de alelos que se pueden reproducir. ¿Qué tal si tuviera otra característica como el tamaño? Y ahora tuviera posibilidades de alelos múltiples, que serían más veces. ¿Cuántas posibilidades? 12. 12 posibilidades distintas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, lo que más nos interesa para que ustedes entiendan esto es lo de la siguiente clase. Estudiar y repasar bien cuándo es dominante, cuándo es recesivo, cuándo genera una dominancia o un homocigoto dominante y cuándo es una dominancia recesiva. Recordemos puntos claves. Dominancia es aquel gen que se puede expresar la proteína y puede encontrar el carácter o la expresión como tal. Recesivo, aquel que la proteína, si bien no está en la concentración adecuada, existe muy poca o simplemente ya no existe. Entonces, a base de eso, yo puedo dividir las enfermedades en dominantes o recesivas, que es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Qué tipo de dominancia es el síndrome de Down? ¿Qué tipo de dominancia es el síndrome de Klinefelter? El síndrome de Rotor, el daltonismo. ¿Y a qué cromosomas está ligado? Entonces, eso vamos a ver la siguiente clase. Y por mí es todo por hoy. Y espero que la pasen bien, que estén bien, que se cuiden. Y nada más. Ya saben, si tienen algunas dudas, tienen los chats de los grupos, igual los comentarios y estaremos pendientes. Y eso es todo por hoy. Así que, chao chicos.